La siguiente ponencia magistral va a estar a cargo de Víctor Enrique González Salcedo. Él es coordinador de seguridad informática en el Instituto Nacional Electoral. Él nos presentará el tema implementación de una PKI para la seguridad del PREP 2015. En unos momentos comenzamos. La siguiente anterior. ¿Ya? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en este importante evento. El tema de la presentación es implementación de una PKI para la seguridad del PREP 2015. Mi nombre es Víctor González y trabajo en el Instituto Nacional Electoral y estuve a cargo de la seguridad del programa en este año. La introducción. Bueno, primero empezar por qué es el PREP. El PREP es el programa de resultados electorales preliminares. Ahorita lo voy a tratar de explicar así a grandes rasgos. ¿Qué es la operación del PREP? ¿Cuáles son las restricciones y los requerimientos y restricciones que teníamos? Así como el procedimiento de operación. Un segundo, espérenme. Déjenme, es que esta no es la presentación. No sé si podamos... envíen. Pero aquí la traigo, no sé. Ahora sí, diseño de la seguridad y de la seguridad del PREP, implementación de una PKI y la operación del PREP con una PKI. Lo que queremos en principio mostrar es para la gente que está estudiando, es cómo se puede implementar una PKI en un ambiente productivo, y para las personas que nos acompañan, que ya están trabajando, que ya están en alguna organización, bueno, cómo se puede implementar una PKI en algún sistema, ¿no? Compartir la experiencia que tuvimos en el instituto al desarrollar este trabajo. Primero, ¿qué es el PREP? Bueno, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 219, establece que es el mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados preliminares, importante, no definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo. Asimismo, en la tercera fracción del mismo artículo, establece que su objetivo debe ser los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados en la información en todas las fases del programa. ¿Sí? Entonces, es, digamos, como los requerimientos que teníamos al principio para el sistema que estamos implementando. ¿Cómo opera el PREP? Esta es una cuestión muy rápida. Se recibe tenemos 300 CATD, que son centros de acopio y transmisión de datos en todo el país. En cada uno de estos centros se recibe una copia del acta de escrutinio y cómputo. Si alguien ha tenido oportunidad de ser funcionario de casilla, sabrán que al final de la jornada electoral se extraen los votos de las urnas, se cuentan y se establecen los resultados en un acta. ¿Sí? Esta acta trae varias copias. Una de ellas es el acta PREP, la cual es entregada en los centros de acopio. Una vez que recibimos ya el acta en los centros de acopio, procedemos a hacer la digitalización de la misma. ¿Sí? Esto es a través de un multifuncional, se digitaliza y posteriormente se envía a nuestro centro de recepción de imágenes y datos para empezar a ser procesada. El siguiente paso es que a través de la Red Nacional Informática del INE se distribuye estas actas digitalizadas en cada una de las 300 oficinas que hay en todo el país para realizar la captura del acta. Este envío se hace de manera aleatoria, entonces puede ir un acta
que se digitalizó en Chiapas y irse a capturar en Sinaloa. Ahí tenemos un grupo de personas en cada una de estas oficinas que son nuestros capturistas, los cuales ven la información exclusivamente de los votos en la parte que está en letra y número y realizan la captura de lo que se está viendo en la imagen. Los capturistas no pueden identificar para qué partido es cada uno de los votos, simplemente se les muestra la parte donde está la letra y el número. Posteriormente, una vez que se termina este proceso de captura, a través nuevamente de Una vez completado este proceso, se hace la publicación a través de instituciones y medios de comunicación que nos apoyan a distribuir la información de los datos del PREP. Todo esto es un proceso que tarda 24 horas, desde las 8 de la noche del día de la jornada electoral hasta las 8 de la noche del día siguiente. ¿Por qué usar una PKI? Después de revisar la información que teníamos, las restricciones que teníamos, los requerimientos que vimos ya que están en la LEGIPE, vimos que una PKI nos permitía establecer la comunicación segura entre todos los puntos, entre todos los elementos que componen el PREP. Nos permitía garantizar el no repudio, que es algo muy importante. O sea, necesitamos saber que las acciones efectivamente se llevaron a cabo y que nadie puede decir que no se hizo. La gestión de privilegios para poder establecer lo que es la autenticación, la autorización de los operadores, la identificación de usuarios y, muy importante, que fuera auditable. Necesitamos dejar registro de cada una de las operaciones que estamos llevando para una posible auditoría que pueda existir. ¿Cómo implementar una PKI? Bueno, pues como todos aquí son expertos, bueno, teníamos firmas digitales, tenemos un digesto, necesitamos generar certificados y un proceso de certificación, y bueno, tenemos autoridades que nos permiten distribuir claves y autorizar las claves de la PKI. Riesgos considerados. Cuando tenemos una PKI, bueno, las contraseñas o las claves privadas, pues estas pueden ser comprometidas. Es un riesgo que teníamos que tomar en cuenta. Puede ser revocado, a lo mejor se genera un certificado en un punto dado, y puede ser revocado inclusive antes de que se necesite para la operación. Entonces, esto puede llevar a ocasionar que ya pueda ser inutilizado, ¿no? O sea, que ya no se pueda operar. Negligencia, muchas veces los certificados no son verificados por todos los elementos que traen, bueno, utilizamos el estándar X509 para poder hacer la certificación, entonces nos fijamos en que todos los campos fueran respetados tal cual los marcan los estándares. Y el factor humano, pues necesitamos saber quién está haciendo qué y cómo está haciendo las cosas. Implementación de una PKI. Para el desarrollo de la PKI del INE, en particular del PREP, se implementó una autoridad certificadora. Asimismo, se desarrolló una autoridad registradora que nos permitiera operar. Y bueno, se tenían los elementos de los servidores y los usuarios finales que utilizaban. Para la autoridad certificadora utilizamos una llave RCA de 4096, para la autoridad registradora una llave RCA de 2048 y para los usuarios llaves RCA de 1024. Al principio estuvimos también investigando cuál era
algoritmo que utilizaríamos para la implementación de la PKI. Estuvimos considerando muy fuertemente usar curvas elípticas, sin embargo no nos decidimos al final por RSA por dos motivos. Porque es un estándar reconocido, lamentablemente las curvas elípticas, aunque tienen muchas ventajas, todavía no hay un estándar, o al menos que nosotros investigáramos que fuera ampliamente reconocido, y también a la hora de hacer las operaciones necesitábamos que los servidores verificaran las firmas de los mensajes recibidos de manera muy rápida. Entonces, en esa parte RSA nos ayudaba con esto, ¿no? Para poderlo hacer de manera muy ágil. Llegamos, entonces ya se desarrollaron los componentes de software y el desarrollo también, vale la pena mencionarlo, fue un desarrollo en Java que nos llevó alrededor de 3 meses elaborarlo. Viene después el proceso de enrolamiento. ¿Cómo hicimos este proceso de enrolamiento? Primero, para proteger las llaves o las claves privadas de los usuarios, se utilizó un token criptográfico, el cual tiene un estándar PKCS11, lo cual nos permite garantizar, bueno, aparte también tiene el estándar FIPS2, que nos permite garantizar que las llaves que se crean ahí es imposible sacarlas, no obstante se abra el token o se intente conectar a una computadora y hacer alguna especie de tratamiento, es lo que nos garantiza el token. Entonces, a través del software que se desarrolló, se encendía, se iniciaba, se introducían los tokens y dentro del mismo token se generaba la clave privada, ¿sí? Posteriormente, el mismo cliente, digamos, se generaba la solicitud de certificado que iba a ser transmitido vía la Red Nacional de Informática hacia nuestra autoridad registradora. La autoridad registradora lo que hacía es validar o rechazar la creación del certificado digital. Una vez completado este paso, se expedía, en caso de que fuera validado, se expedía el certificado digital y se enviaba nuevamente al cliente. El cliente lo que hacía era recibir el certificado digital y hacía la importación al token utilizando el estándar PKCS11. Entonces, dentro del token, al final teníamos el certificado del usuario, la llave, y también importante, el certificado del servidor, que vaya, no es este, sino el de ya la operación, ¿no? Para poder validar las firmas. ¿Por qué decidimos usar los tokens criptográficos? En el mercado también hay muchas tecnologías, están las tarjetas con chip, que también se pueden utilizar para guardar certificados, pero por la operación, vaya, necesitábamos una interfaz USB, entonces esta era la opción. Las lectoras de tarjetas incrementaban el costo, entonces por eso también hicimos esto. Como comenté hace rato, buscamos que los tokens cumplieran con FIPS 140-2 nivel 3, que soportaban el estándar PKCS11. Asimismo, los tokens pueden generar números aleatorios, los cuales, como todos ustedes saben, los necesitamos para generar las llaves privadas, que fuera compatible también con estos estándares para proceder a la operación y, sobre todo, que también fueran compatibles con sistemas operativos Windows, Linux y MacOS. En la infraestructura del PREP teníamos básicamente estos dos sistemas operativos. La parte de digitalización se hacía en un Windows y la parte de captura y validación de los datos se hacía o se realiza con sistema operativo Linux. Y bueno, estos son un poco los resultados. En un periodo de 5 días y bajo un procedimiento controlado, se logró en las 300 juntas distritales enrolar 2.700, preparar 2.700 tokens y se generaron 3.900 certificados en todo el país. Las 5 circunscripciones de las que consta el país, se hizo todo esto en 5 días con aproximadamente
con una persona haciendo el enrolamiento, utilizando el cliente en cada una de las 300 juntas y con un grupo de alrededor de 4 o 5 personas en las oficinas centrales, en el centro de cómputo, atendiendo todas las cuestiones que pudieran surgir. Pero bueno, para poder implementar un sistema como este, no todo es tecnología, no todo es el desarrollo, sino hay que establecer también muchísimos procedimientos que nos permitieran llevar el control de cada una de las etapas. Entonces, se implementó un procedimiento de capacitación. A partir de este procedimiento, se capacitó en 2 sentidos: seguridad informática en general y en el uso del software y de todos los elementos que utilizaban para los usuarios, para que pudieran ayudarnos a hacer el enrolamiento más rápido. El procedimiento para enrolamiento de operadores y preparación de tokens criptográficos, esto lo preparamos previamente, vimos cuáles eran las mejores opciones, qué puntos podían fallar, y entonces posteriormente ya se documentaron estos procedimientos y después ya se ejecutaron. Obviamente podía existir el hecho de que se necesitara revocar algún certificado, que a lo mejor fuera comprometido, entonces se desarrolló este procedimiento de revocación de certificados. Asimismo, los dispositivos, los tokens criptográficos, pues pueden fallar, simplemente pueden a lo mejor descomponerse en algún lado, alguien los puede destruir. Entonces estamos también en un procedimiento para sustituir el token y que, digamos, se pudiera seguir operando con el sistema. Estos tokens traen una funcionalidad. Si alguien introduce la clave o el PIN que permite ya la lectura de la llave privada para utilizarla en los sistemas, si alguien se equivoca e introduce esta parte, esta contraseña, digamos, 3 veces de manera errónea, entonces el token se bloquea automáticamente. Para eso tuvimos que implementar un procedimiento de desbloqueo de tokens a través de una contraseña, digamos, maestra que traen preconfigurada y que esa nadie sabía más que los que estábamos operando internamente el sistema. El flujo de operación del PREP. Como ya lo platiqué antes, este es, digamos, el mismo proceso que vimos hace rato, pero ya viendo dónde opera, dónde se utilizaban. Se tiene otro desarrollo que es el sistema de digitalización. Llega el acta, la copia del acta, se introduce en el escáner y automáticamente se introduce. Es también importante mencionar la parte de la autenticación y la autorización de este software. Solamente los operadores que contaban con su token criptográfico podían ser autenticados para poder empezar a operar el software. El sistema lo hacía a partir de la lectura del PIN del token. Con esto teníamos 2 factores de autenticación en este sistema, que es algo que sabes con el PIN y algo que tienes, ¿no? Que es el token físico. Posteriormente el acta se digitalizaba, entonces se enviaba a través de la red, se envían las actas al servidor y con los certificados digitales y la PKI el servidor era capaz de conocer, al contar con los certificados públicos de cada uno de los tokens, entonces podía validar la firma de los mensajes o de las actas recibidas. Al mismo tiempo, la otra parte el otro sistema, el sistema de captura, también con su token y con el cual se autentica, transmite de manera constante los datos de las actas. Asimismo, después el servidor se encarga, se envía la parte de validación, que era lo que comenté hace rato. Es un tercer módulo del software que también lleva una autenticación y entonces se realizaba la verificación. Es importante, todas las comunicaciones con el servidor se firmaron o se firman digitalmente usando los tokens. Posteriormente, el servidor envía toda la parte de las actas, los resultados de las mismas a la nube, digamos, para su publicación y su posterior consulta
por parte de los ciudadanos y de los partidos políticos y público en general. Este es un formato, un ejemplo del tipo de mensajes que se transmitían o que se transmiten a través de la red. Y, importante mencionar, en promedio cada servidor de estos recibió 30 mensajes firmados digitalmente por minuto. Se contaba con 2 servidores, mientras se contó alrededor de 4 servidores productivos para atender la demanda de los 300 centros o CAT-D. Y pues bueno, conclusiones. Para la parte del análisis de requerimientos, se hizo un análisis de requerimientos tomando en cuenta la legislación y los retos técnicos también. Se compararon contra los servicios que nos podía ofrecer una PKI para ver si podíamos cumplir con los requerimientos al hacer uso de una PKI, y se llevó a cabo el análisis de riesgos derivado de la utilización de este tipo de tecnología. Como parte del diseño, se implementó una PKI que contaba con una autoridad certificadora, una autoridad registradora. La protección de las claves privadas de los usuarios se hizo a través de los tokens criptográficos, y se implementaron los procedimientos necesarios para poder operar todo este sistema. Como ya lo mencioné, como parte de la operación del PREP, se firmaron todos los mensajes transmitidos entre los diversos elementos que conformaron la infraestructura del PREP. Y áreas de oportunidad que tenemos contempladas para la siguiente versión del sistema es implementar una notaría digital que lleve el registro de todas las transacciones, emitiendo el sello de tiempo correspondiente. Por las cuestiones de presupuesto, tiempo, etcétera, ya no pudimos desarrollar esto, pero bueno, es algo que queremos poner para la siguiente versión. Los procesos se pueden optimizar mucho todavía. Si nos tardamos 5 días, queremos ver si es posible hacerlo en menor tiempo. También queremos ver si es posible optimizar o personalizar cada uno de los certificados, asociarlos realmente a las personas, y dependiendo de cómo avance la tecnología, evaluar nuevamente el uso de curvas elípticas para el desarrollo de este sistema. Y pues bueno, esa es toda la presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenos días. ¿En algún momento el INE ha considerado la posibilidad de llevar a cabo el proceso de elecciones ya de forma automatizada, es decir, migrar de hacerlo a través de boletas electorales físicas de papel a un sistema ya computacional que permite en algún momento, digamos, ya no depender del PREP y tener los resultados más transparentes? Sabemos todos los aspectos que se deben considerar alrededor de todo esto, la parte de la seguridad, la parte de la confianza de la ciudadanía, el llevar centros de votación en lugares donde ni siquiera hay internet. Vaya, ¿lo tiene ahorita el INE en el radar a un corto, a un mediano plazo? Actualmente el INE lo tiene en el radar, pero para los votos de los mexicanos residentes en el extranjero. Se está considerando utilizar esa tecnología, se están desarrollando ahorita los trabajos, y el objetivo es contar con el voto electrónico para la elección de presidente de 2018. En el ámbito local, pues todavía no se ha considerado el tema, al menos la visión que yo tengo, pero sí para el 2018 a través del voto electrónico. Gracias. ¿Otra pregunta, por favor? Buenas tardes, gracias. Con esta infraestructura que montaron, ¿soportaron ataques y cómo se comportó en caso de haberlo sufrido? ¿Cómo se comportó y cuál fue el procedimiento que tuvieron para mantener la integridad de la información? Ok, digamos que alrededor de toda la infraestructura se estableció todo un plan de seguridad, una estrategia de seguridad que va desde el desarrollo de baseline de seguridad, auditoría interna, auditoría externa,
En este caso, el CERT de la UNAM nos apoyó a hacer esa auditoría. También, a partir del análisis de riesgos que se desarrolló, se identificaron los controles que hacía falta, entonces se consideraron en la tecnología para poder, digamos, proteger, ¿no? Entonces ahí viene la respuesta de que necesitamos un firewall, necesitamos un sistema que nos permita detener ataques de negación de servicio. Se consideraron también las opciones que tienen los proveedores para protegernos contra ese tipo de amenazas. Entonces, digamos, fue toda una estrategia que se lleva alrededor de 10 meses previo a la jornada. Y es la manera en que hemos logrado o en que afrontamos este tipo de amenazas informáticas que pueden afectar la operación del PREP. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Por favor. Yo tengo una duda. Dentro de su infraestructura de PKI, ¿su autoridad certificadora tiene el nivel raíz o es una subraíz de su dominio de autorización, de autoridad certificadora? Y adicionalmente me gustaría saber si consideraron escenarios para ataques de man in the middle, no sé, que pudiera por ahí estar metiéndole ruido a su infraestructura. Sí, efectivamente nuestra autoridad certificadora pues era la raíz, no certificamos esta autoridad contra algún proveedor, o sea, en algunos casos se hace, ¿no? Contra un design, cosas así. Efectivamente fue raíz nuestra autoridad y fue interna. Respecto de la pregunta de, los ataques de hombre en medio, lo que tratábamos de hacer es con la parte de las firmas, precisamente evitar ese tipo de ataques. Al ser generada la llave privada en el token y firmarse todos los mensajes que se envían a través de la red, estamos evitando ese ataque de hombre en medio. O sea, si al servidor llegaba un mensaje cuya firma no era reconocida, simplemente se tiraba ese mensaje y ya no podía procesarse, ¿no? O sea, de esa manera cubrimos la parte del ataque de hombre en medio que mencionas. Otra pregunta, por favor. ¿Listo? Bueno, si hay más preguntas, un aplauso, por favor, para Víctor Enrique. Le agradecemos muchísimo por su participación el día de hoy.